Muy bien, vamos con la segunda parte y yo quería seguir con una cosa que evocaste antes. Dijiste, soy hombre de letras, esto tiene muchas dimensiones y esta parte quisiera preguntarte un poquito más, porque escritor, profesor de letras en la universidad y también editor y más allá de la edición a nivel local, estás involucrado en una red de, no de narcos ni de pastores, una red de editoriales locales de varios países centroamericanos que trabajan juntas y me interesaría saber un poco más de cómo se articulan estas actividades que están evidentemente vinculadas. Bien, resulta que el año 2009, cuando apareció mi novelita, esta ficción hereje, fue la primera que publiqué yo y para publicarla. Y como en Honduras practicamos mucho esto de la autoedición, o sea, el autor costea la edición de su libro, lo publica, se lo pone aquí, lo lleva a las librerías, lo vende y se pone en el mercado. Eso así funciona, ¿no? El mercado del libro en Honduras. Entonces yo no quería hacerlo tan así y para disfrazar un poco esto, le puse un nombre, inventé una editorial y para publicar mi novela. Lo que pasa es que al juego se unieron otros amigos, entonces utilizamos ese sellito editorial para ir publicando libros bajo el mismo sello, ¿no? Entonces la cosa empezó a ganar un poco de carácter así más profesional, más entre comillas empresarial. Y así llegamos a publicar unos 15 libros a lo largo de unos 10 años. Sí, pocos libros, ¿no? Pero bastantes considerando que estamos en Honduras. Sí, y Y esta es mi mala palabra. mi mala palabra, sí, exacto. Bien, Entonces, resulta que llegó un momento que para nosotros incluso la autoedición era inviable en Honduras, porque autoeditarse un libro en Honduras supone sacar un montón de dinero del bolsillo por parte del autor, ¿verdad? Y llevarlo a una imprenta para que la imprenta le imprima 1000 ejemplares de su libro. 1000 ejemplares que se van a vender a lo largo de no sé cuánto tiempo. O sea, si nosotros no tenemos cierta famita como escritores, si nosotros no tenemos un estilo que llegue a gustarle a algunos lectores, si nosotros no tenemos redes de distribución y no tenemos contactos, no tenemos muchos amigos y gente que nos conozca, entonces ese libro va a tardar probablemente unos 10 años en venderse, ¿sí? Entonces es un mal negocio para cualquiera. Yo incluso había dejado de publicar por esa razón. La última vez que publiqué un libro con mi dinero fue una edición de Los Días y los Muertos, ¿no? Que después de que ganara un premio, esa edición se agotó y después quise sacar una edición mía más bonita y tuve que costeármela. Y te cuento que en un país que conozco mejor que otros, digo que conozco la industria editorial un poquito mejor que la de otros países, que es Uruguay. Esto en parte funciona así también y te diré que 300 ejemplares es una buena venta sí, hasta para editoriales comerciales. Ni te hablo de autoedición. Y yo conozco el caso de un autor que se publicó a cuenta propia con una editorial, pero él puso la plata y el libro ganó un premio 2 años después. Estaba agotado el libro, o sea que ganó el premio, pero no vendió porque ya no había copias. Y después lo volvió a publicar otra editorial. Cosas así pasan también en Uruguay, que es un país donde se publica mucho. Leí una estadística que dice que es el país latinoamericano que produce más números de registro de libros por cantidad de habitantes. Es un país muy culto si lo comparamos con otros, como yo conozco de Ecuador o Perú, o lo que me cuentas de Honduras es muy similar, que hay muy pocos lectores, no hay mercado. Uruguay es un país comparativamente mucho más culto, hay muchas librerías, hay gente leyendo en los buses,
Cosa que a mí es mi esposa guayaquileña, cuando vio esto en Montevideo, gente leyendo en los buses, dijo, pero estamos en Europa aquí, para decirte, pero que aun a pesar de esto, pasan cosas como las que tú cuentas de Honduras. Perdón si te corté. Imagínate que a la editorial, a mi mala palabra, llegó hace un mes un correo electrónico de un autor uruguayo interesado en publicar con nosotros. ¿Hasta dónde hemos llegado? Bien, resulta que, bueno, desde el año pasado identificamos nosotros en Amazon, porque Amazon tiene imprenta, Amazon te imprime los libros, ¿no? Y solamente eso, si querés te lo hace todo, pero si no querés solamente te servís de Amazon para que te imprima los libros. Y resulta que imprimir libros en Honduras es carísimo y además imprimen muy mal y con malos materiales. ¿Qué digo yo? Bueno, Amazon es la mejor opción. Entonces, incluso trayendo los libros de Estados Unidos, de donde se imprimen, obviamente nosotros en la editorial hacemos todo lo demás, el trabajo de edición, de corrección, de diseño y todo, ¿no? Y lo único que hace Amazon es imprimir los libros cuando le ordenamos imprimirlos. Y luego los pedimos y los traemos a Honduras. Así hemos estado funcionando desde el año pasado y nos ha ido muy bien. O sea, incluso durante la pandemia, porque fue durante la pandemia que reactivamos la editorial, incluso después de 2 huracanes que dejó este país asolado, o sea, los libros se han estado vendiendo y tenemos un autor que publicó su primer libro el año pasado con nosotros en octubre y ese autor ha vendido 500 copias de su libro. O sea, desde noviembre hasta finales de octubre que salió el libro hasta ahora en abril. Para nosotros es sorprendente y ha funcionado muy bien la cuestión de la publicidad en las redes sociales. El estar escribiendo reseñas o artículos en diferentes medios, que aparezca, que tenga algo de visibilidad, pero sobre todo estar empeñados en publicitar los libros, pues nos hemos dado cuenta de que la cosa puede funcionar, incluso en un país como este. Identificamos en El Salvador una iniciativa muy parecida a la nuestra y luego identificamos otra en Guatemala muy parecida a la nuestra. Ellos también hacen libros bajo demanda, es decir, no hacen los 1000 ejemplares, sino que imprimen 100, los venden, imprimen otros 100, los venden y así. Y como coincidimos en nuestra forma de hacer las cosas, pues decidimos unirnos para potenciar un poco el impacto que pueda tener nuestras editoriales, ya no solo en nuestro país, sino a nivel centroamericano. Y eso es lo que estamos buscando ahora. Vamos a hacer una antología, vamos a empezar a hacer cosas juntos. Y la idea es participar juntos en algunas ferias de libros para que nuestros libros salgan de nuestro país. Básicamente es nuestra intención. Sí, por esto me interesó esta iniciativa, porque efectivamente es una cosa que se nota cuando vas de un país a otro en América Latina, es que los libros circulan muy poco, excepto si son de autores latinoamericanos, pero que se publican en las multinacionales españolas. Entonces, pasando por España, circulan de un país latinoamericano a otro, pero pasando por la industria editorial española. Sí. Y hay muy poca difusión de país a país vecino. Bueno, entre Uruguay y Argentina un poco hasta cierto punto, pero por ejemplo si vas a Chile no encuentras libros uruguayos y viceversa, y si vas a Ecuador ni busques libros uruguayos, a menos que sea Onetti o Galeano, publicados en Europa. Sí. Eso es. Entonces, por eso me quería que me hablaras del tema de esta red o federación de pequeñas editoriales en países que supuestamente no tienen mercado. Es interesante la iniciativa. Y Jack quería hablar. ¿Por qué me dices que quiero? Pues... No, lo que pasa es, bueno, no quería hablar, pero se me ocurre. Las transnacionales españolas, casi todas, publican en los países. Alfaguara Sí. publica en casi todos los países, pero los libros no salen del país. Sí. Bueno, publiquen en Centroamérica, publica en Guatemala y creo que también en Costa Rica. Costa Rica, claro, y tienen sedes en todos los países. Pues cuando compras un libro de Alfaguara ves todo lo... Pero el problema es que el libro nunca sale del país, a no ser que sea un exitazo o que ya el escritor esté, bueno, Rey Rosa o qué sé yo, que ya se conoce, ¿no? Alfón, Sergio ni hablar, pero esto es otro problema, es decir, que la industria
como si no se entiende esto. ¿Por qué publican esos libros? Además, esto es el otro, a eso iba, es que los libros son carísimos. Sí. No se pueden comprar, es absolutamente imposible. Son precios en dólares, ¿no? Convertidos. Entonces, ¿quién va a comprar esto? Es algo totalmente absurdo, ¿no? Es una consecuencia del mercado, digamos. Hay que publicar porque pues estamos ahí, hay que producir, más bien, más que publicar, pero ya, y para nada, ¿no? Es una cosa impresionante. Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Como si fuera un embotellamiento buscado, ¿no? Consensuado, ¿no? Sí. Sí, Quizás para joder a las pequeñas editoriales que están empezando. Pues nuestra idea es tratar de involucrar a otras editoriales con iniciativas parecidas en la región. Ajá. Y que esto que empezó siendo Triángulo Norte, porque utilizamos ese nombre que suele ser despectivo, tiene una connotación negativa, ¿verdad? Para los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, pues lo utilizamos nosotros un poco para revertir el significado, ¿no? A través de una iniciativa cultural. Vamos a ver hasta dónde llegamos con eso, porque el entusiasmo tenemos, nos sobra el entusiasmo, y eso es lo que nos motiva a hacer las cosas, básicamente, pues, y a ver hasta dónde llegamos y cuánto podemos crecer con el asunto. Pero yo estoy muy confiado porque yo incluso me sorprendo de cómo nos ha funcionado la cosa, a pesar de haberlo hecho en un año casi nulo para cualquier actividad cultural, el año de la pandemia, el año del confinamiento, el año de problemas económicos, el año de pérdida de empleos de mucha gente, y a pesar de eso, y a pesar de estar sufriendo todas esas cosas, además de 2 huracanes, en un país como Honduras, que se supone que no es un país de lectores, no es un país de gente que compre muchos libros, a pesar de todo eso, nuestros libros están ahí, y están moviéndose, y hemos estado pidiendo más ejemplares, y estamos trayendo más ejemplares cada vez, y publicamos 8 libros el año pasado, y este año ya llevamos 3, y probablemente van a ser 12 o 13 a finales de año. Y la cosa funciona así. En un año en el que estamos encerrados, pues quiero imaginarme que va a ser todavía mucho mejor cuando podamos salir y hacer presentaciones y hacer giras con los autores y este tipo de cosas. Cuando podamos ir a Guatemala o El Salvador con nuestros autores y ellos puedan venir acá, que es una de las ideas que tenemos, organizar un encuentro entre los 3 países. Entonces, yo creo que con entusiasmo, con voluntad, las cosas pueden funcionar, ¿sí? Ya que no podemos esperar que las cosas caigan del cielo, ¿no? Que Alfaguara venga a publicarnos. Es que esto a mí me da para pensar, porque sabemos también la mala fama que tiene Amazon, y en países aquí, como aquí Francia y otros, que Amazon es verdad también destruye librerías, y tiene también el poder, tal vez aún no muy efectivo, pero es un peligro potencialmente el poder de imponer ciertas normas en cuanto a contenidos, en cuanto a una normalización del mercado editorial. O sea que Amazon la boicoteamos, para muchas cosas no nos gusta, pero a la vez es verdad que así podemos conseguir libros de editoriales centroamericanas que aparte de eso nunca podrían llegar a Europa. Es que eso de boicotear a Amazon es un lujo que se pueden permitir en el primer mundo, pero nosotros estamos en el tercero. Exactamente. Sí. Es que las situaciones locales no son muy diferentes, y eso explica también, bueno, que para ustedes es una herramienta, pero bueno, y fue en Amazon que yo conseguí por primera vez este libro tuyo, y sé que hay más ahora disponibles. A ver, si tal vez alguien más quiere preguntar. Yo justamente sobre Amazon, creo que Amazon es una herramienta. El problema es el uso de la herramienta. Exacto. Igual que el libro electrónico, igual que muchas cosas, y el uso es una herramienta indiscutible, porque pues tenemos nosotros también un centroamericano en la zona donde no hay cobertura, donde no hay librerías, todo lo que es pueblos perdidos, pues europeos, no solo en Francia,
pues Amazon puede ayudar muchísimo. Entonces, en esto es una herramienta. El problema es el uso. El uso es totalmente, absolutamente nefasto. Yo entiendo perfectamente la buena prueba que es una herramienta la está dando Giovanni. Yo entiendo perfectamente lo que ocasiona Amazon, la presencia masiva de Amazon, sí, lo que ocasiona en el negocio de las librerías, en el mercado de los libros, ¿no? Como herramienta es un progreso. Es un progreso. Pues, las viejas costumbres de las editoriales del siglo pasado eran nefastas también, ¿eh? Y sí, acá, más que en cualquier lugar. Para nosotros en Honduras, que no contamos aquí con buenas librerías, nosotros, los amigos aquí, cuando queremos algún libro que nos interesa, pues tenemos que ver quién va a viajar a Europa, a España o a México y para encargarle libros. Es la única manera de hacerlo. Y yo, desde que descubrí Amazon, y yo tengo la suerte de, mi hijo, el mayor, nació en Estados Unidos y vamos por lo menos cada 2 años a Nueva Orleans, porque ya están sus abuelos. Y yo aprovecho, antes de viajar a Nueva Orleans, yo hago una compra masiva en Amazon. Y cuando yo llego allá, me reciben un bulto de libros así que yo me siento emocionado porque nunca los podría conseguir en Honduras. Y es la única manera que tengo de hacerlo. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? Voy a intentar. ¿Cómo es posible que hay una vida normal con intelectuales, estudiantes? Sí, sí, es algo muy, muy cierto y es una buena observación porque yo a veces me lo pregunto, ¿cómo es posible que yo esté dedicándome a esto que parece una frivolidad? Hacer o dedicarse a la literatura o dedicarse a leer o a comentar libros, a hablar de escritores o de cultura o de arte en un país que está tan abrumado por tantos problemas sociales, ¿sí? A veces me lo pregunto, yo digo, ¿será que soy así de frívolo yo? ¿Por qué yo me dedico a esto cuando debería estar en las calles y luchando y todo? Y entonces trato de darme una respuesta y digo, pero bueno, es que ya lo hemos intentado muchas veces. Y yo soy una persona pesimista. Yo soy muy pesimista y soy de los que creo que este país no va a cambiar. Yo, desafortunadamente, yo creo que este país no va a cambiar. Y si algo de esperanza le queda a personas como yo, porque, y puedo decirte que la mayoría pensamos de esa manera, si algo de esperanza nos queda, esa esperanza pasa por iniciativas que tienen que ver más con lo inmediato. Digamos, yo tengo esperanza en mi familia, tengo esperanza en mi crecimiento personal como escritor, como profesional, tengo esperanza en que en mi ámbito de trabajo las cosas mejoren y por eso trato de ayudar y de colaborar siempre. Y tengo esperanza de que alguien reaccione, alguien como yo reaccione allá del otro lado sin que yo lo conozca y diga, bueno, yo también quiero leer, yo también quiero un libro, yo también quiero participar un poco de la cultura, de esto que significa alegría, en contraposición con la tristeza y los problemas que nos afectan. Entonces yo creo que estas cosas constituyen para nosotros como una especie de acto de resistencia. Es una resistencia por la que hemos optado, porque ya no podemos optar por la resistencia frontal, aquella de que nos llevó a ir a las calles hace algunos años, a hacer marchas multitudinarias, en donde asesinaron, el gobierno con sus militares asesinó a 50 personas más o menos durante unas cuantas semanas después de las elecciones generales la última vez. Entonces se ve que aquí esas cosas ya no inciden porque el poder es absoluto, el poder de la corrupción es absoluto y la población cuando reacciona de manera frontal a eso pues lleva todas las de perder. Entonces la única forma de resistencia que alguien como yo puede encontrar aquí es la cultura. Y alguien como yo que se dedica a los libros, pues a través de los libros intenta cambiar un poco su mundo, el pequeño mundo que hay alrededor. Y mi aporte un poco a ese acto general de resistencia o ese acto íntimo más bien de resistencia es esto, reactivar una editorial, intentar llegar con nuestros libros a unas pocas personas que quieran también sumarse a la causa, ¿sí? Creo que si no hacemos esto nos volvemos locos. Yo me acuerdo cuando las elecciones generales de la última vez, con todo lo que vino en los meses siguientes, yo leí muy poco, porque era imposible que uno agarrara un libro
cuando en la televisión, en la radio o incluso en la calle escuchabas los disparos y las bombas a cada momento, cuando las noticias te estaban mostrando los muertos y la represión, era imposible ponerse a leer en circunstancias así. Entonces yo pasaba en Twitter y en Facebook escribiendo sobre eso. No escribía sobre literatura o no leía literatura. Leía noticias de muertos, de crímenes, de violencia, de corrupción. Y escribía sobre muertos, crímenes, violencia y corrupción. Pero digo yo, no puedo estar toda la vida así. No puedo. O sea, y todos llegamos a esa conclusión de que no podemos gastarnos la vida así, porque no vamos a cambiar el país. Cambiemos al menos de conversación. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Bueno, entonces, otra cosa te quería preguntar yo es, digamos, a través de los textos tuyos que leí y de seguirte en internet, en las redes sociales, tus lecturas justamente. Esta semana cuando leí Los días y los muertos, yo vi que en este texto aparecen varias veces algunos nombres como Vargas Llosa, Roberto Bolaño, Truman Capote y algunos así, y me interesaría saber la importancia que tienen para ti. Sí, bueno, yo crecí, yo creo que soy de esa, quizá la última generación de lectores, al menos en mi país yo lo siento así. Me parece que pertenezco a una última generación de lectores del boom, de los autores del boom latinoamericano. Porque yo me fijo, yo que soy profesor en la universidad, cuando yo trato de acercar a mis alumnos a autores como Vargas Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, Cortázar, José Donoso, estos grandes autores, siento algo de resistencia, incluso en los estudiantes de letras, porque me da la impresión de que en los últimos tiempos se ha banalizado un poco la idea de la lectura de literatura. Y de hecho las editoriales están ahora publicando muchas banalidades, ¿verdad? Muchos libros insulsos, muchos libros que solamente pegan porque el tema es el tema del momento, pero no es porque sea literatura, de verdad. Por ejemplo, el otro día hablábamos de la autoficción. Digamos, yo escribí una novelita en clave de autoficción y comentábamos con Antonio y dice Antonio, yo no vuelvo a hacerlo, yo tampoco, pero tampoco en el sentido de que, porque yo, digamos, yo no utilizo la autoficción como lo suelen utilizar los escritores españoles en los últimos años, que en el mercado español parece que está muy de moda eso de publicar novelas de autoficción para hablar de mis problemas, para ver cómo superé mi depresión, para ver cómo viví yo con mi familia y el caso aquel de que murió el familiar, y para hablar de mis problemas. Eso me parece muy triste, parecen más libros de autoayuda esos que de literatura. Entonces a mí la autoficción me interesa por las posibilidades que tiene para indagar en el fenómeno literario, para indagar, recurrir a la teoría y para cruzar diferentes tipos de discurso, pero no para ponerme yo como personaje y que la gente me observe y sienta lástima por mí. Esas cosas me parecen patéticas, ¿verdad? Entonces en estos tiempos me da la impresión de que los lectores buscan libros bien ligeros, libros que hablen de los grandes temas del momento, pero me da la impresión de que ya pocos lectores hay dispuestos a leer libros como Conversación en la Catedral o como 100 años de soledad, del que todo el mundo habla, pero nadie ha leído. Todo el mundo habla de Rayuela, pero ya pocos han leído en esos tiempos. Todo el mundo habla del Quijote, pero ¿quién lee el Quijote en estos tiempos? Entonces yo creo que yo soy de esos lectores que todavía leyó el Quijote, Los Hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, esas grandes novelas, ¿verdad? Y ahora me da la impresión de que los jóvenes no están tan dispuestos a leer estas novelas. Y son las novelas que me ayudaron a formarme, a entender mejor cómo funciona la ficción. Y son las novelas que constituyen quizá la base de mi formación literaria. Por eso es que a veces las menciono en lo que escribo. Siempre vuelvo a esos clásicos. Igual que con la poesía, me sucede que ya leo muy poca poesía contemporánea, porque ahora todos se parecen a Ricardo Arjona. Y a mí me da mucho pesar porque la poesía ya se está banalizando, ¿verdad? Bueno, la idea de la poesía, no la poesía, ¿no?
Y entonces solo leo a mis poetas clásicos, a los que siempre leí y disfruté, y a eso vuelvo siempre que puedo. Es bien feo asomarse al mundo de la literatura contemporánea, al menos desde el punto de vista de lector, ¿verdad? Que ha apreciado otros libros y buenos libros, es feo asomarse a lo que hay ahora en el mercado. Sí. Sí, efectivamente eres pesimista. Sí. No, pero tienes razón, tienes razón. Pesimista. Lo que pasa es que esto estás hablando de la oferta Sí. de las grandes editoriales, de la mercadotecnia de las grandes editoriales, que efectivamente empujan ese tipo de libros. Pero hay muchos buenos escritores, Sí, en medio están. buenas escritoras, sobre todo en América Latina. Ahora las mujeres están ganando, hay muchas, Sí. muchas. Y yo creo que esto no va. Efectivamente, hubo una ventaja enorme con lo del boom, porque pues hubo especie de gente enormes, a veces un poco engordados, pero bueno, que no eran tan enormes, pero bueno, fue muy importante. Y ayudó mucho ayudó mucho, y por ejemplo el caso de Europa, menos Alemania, no ayudó tanto, porque acá en Francia, para el lector, no, yo diría para el mundo del libro, si un escritor latinoamericano no corresponde a algo del boom, no puede ser, ¿no? Claro. No puede ser. Tiene que haber un poco de tópico en la producción. Si es demasiado, digamos... Los ambientes tienen que parecer Macondo para que sean aceptables. Si no hay caritos, si no hay inditos, si no hay... si es demasiado urbano, si es demasiado, digamos, moderno, entre comillas, sí, pues no les gusta. No, pues la escritura no importa. Tiene que haber un tema. El tema es el... así que estamos hoy en día en una industria, bueno, para todo, ¿no? Para todo es mercado. Entonces, es muy difícil reconocer, bueno, se puede y se hace, ¿no? Pero globalmente, en mayoría, es muy difícil, porque la oferta es una oferta de cantidad, no de calidad. Sí. Y cuando hay oferta de calidad, según el criterio de venta, no se va a promover porque no se va a vender, pues supuestamente. Sí. Hay excepciones, siempre hay excepciones, pero... Hace algún tiempo, cuando yo vivía en España, el 2007 a 2010 más o menos, yo todavía leía en los periódicos, en El País, en los periódicos españoles o en revistas, todavía leía buena crítica literaria, pero ahora hay muy poco. Incluso las reseñas literarias en Babelia del diario del País son así, pequeñitas, son comentarios mínimos, son cuestiones, parecen sinopsis, parecen comentarios de contraportada en lugar de reseñas, y generalmente son reseñas afines a los criterios del grupo Prisa, que es la que publica los libros de Alfaguara y los demás, ¿verdad? Entonces, bien lamentable, porque la crítica ya no funciona como filtro tampoco. Entonces yo antes me fiaba de la crítica. Si yo leía a un crítico que me daba un buen texto sobre un libro, yo me iba a la librería a buscar ese libro. Pero ahora ya no me confío de los críticos, porque me ha sucedido que me fío de una reseña y cuando voy a leer el libro es una cosa espantosa. Ya no se puede confiar ni en la crítica. Entonces es bien difícil dentro de ese océano de libros encontrarse con los peces buenos, pues. Sí, ya no hay que leer al País, hay que leer al blog de Eterna Cadencia, la página cultural de Página 12, de La Jornada. Sí, exacto. Y blogs, hay muchos. Son más auténticas, tienen unos blogs muy buenos, bien hechos, con entrevistas a escritores. Esto es una novedad muy importante, ¿no? El blog de lector, ¿no? Y buenos lectores. Sí, porque son críticas sin compromisos, pues, o sea, son auténticas desde el punto de vista de los lectores, básicamente, que es lo que importa. Así es, claro. Muy bien. Sí, yo iba a decir un pesimista, pero con sonrisa, ¿no? Que es... Sí. No, pero pesimista no es una palabra latinoamericana. Bien,
Y no sé si hay algo más, otra pregunta, o si tú quieres hacer alguna declaración antes que se pronuncie la sentencia. Soy inocente de ese lirio roto sobre el aire. Es un verso de un dominicano que no recuerdo bien quién es, pero recuerdo eso. Bueno, sí, perdón. Sí. Amigos íntimas, ¿es un cuento o que Antoine nos ha enviado? Ese es un cuento, sí, es un cuento, aparece en el último libro de cuentos que publiqué el año pasado, antes. Ya lo perdí de vista, no sé qué lo dice. No sé, aquí está. En este libro apareció, se publicó finalmente el libro hasta el año pasado, pero sí apareció antes en la antología de Centroamérica Cuenta, y ahí fue donde lo tradujo Antonio. Y es un relato, sí, que tiene esos componentes de la violencia, lo oscuro, ¿verdad? Que es un tema que me ha interesado bastante. Por eso es que agrupé todos esos cuentos que tienen un poco ese tema en este libro, que se titula así, Teoría de la Noche. Precisamente, Teoría de la Noche es parte de la novela Los Días y los Muertos. Sí. Aparece como un capítulo en Los Días y los Muertos. Sí. Y aquí decidí también tomarlo y presentarlo también como un cuento en este volumen. Y porque además me gustaba el nombre, el título para el volumen completo, ¿no?, de los cuentos. Y sí, es un tema que me ha motivado bastante a escribir, a indagar también. Yo trabajé algún tiempo en el periodismo, igual que el personaje de Los Días y los Muertos. Por eso es que ese personaje algo de mí tiene respecto a esas visiones generales sobre la violencia en la ciudad. Y entonces es un tema que me interesa mucho porque lo viví, o sea, directamente. Y cuando he escrito sobre eso, lo hago porque me parece insólito que un país tan violento no tenga literatura que muestre esa violencia. Es difícil encontrar textos de narrativa en Honduras que hablen del tema de la violencia o que nos hablen de esas cosas que en el periodismo son comunes, pero en la literatura no. Entonces, por eso me he interesado durante los últimos años hacerlo. Y Los Días y los Muertos es una novela que es la primera de lo que yo planeo que sea una trilogía. Ya va a aparecer la segunda novela este año y hay apuntes para una tercera novela para cerrar ahí el círculo infernal. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la pregunta, Odile. Y no sé si no hay más, tal vez vamos a cerrar por hoy, pero si vienen más publicaciones, habrá otros motivos para encontrarnos y hablar de tus próximos libros. Yo les Bueno, agradezco a ustedes que tengan esta curiosidad, ¿no?, por un autor de esta Honduras honda. A mí siempre me parece bastante curioso, ¿no? Porque entonces refleja ese auténtico interés en personas como ustedes por la literatura. Porque, y eso, yo me identifico con eso, porque a mí me interesan siempre las literaturas periféricas, ¿sabes? Yo cuando encuentro a un autor que muestra cosas interesantes allá en un pueblito de México y del que nadie más habla, pero yo encuentro, a mí eso me llama mucho la atención y lo sigo. Y como soy profesor también y estoy constantemente actualizándome, obviamente, con nombres, referencias, autores, títulos, todo eso, pues siempre estoy interesado en indagar en lo que se está escribiendo allá al margen de lo que se ve. Y por eso me gusta y me caen bien ustedes, pues, porque se interesan igual que yo me intereso por estas literaturas periféricas. sí, claro, esto es lo que hace Latinoir y a mí personalmente también lo que me interesa es descubrir literaturas que no están en el foco. En el foco, que no están en plena luz en el espectáculo, sino que nos cuenten cosas desde lugares excéntricos. Sí, sí, eso seguramente lo tenemos todos en común, esta curiosidad por estas otras literaturas. A mí la de América Latina, también
literatura africana me interesa mucho por esto. Más que la de Estados Unidos, que tiene muy buenas producciones, pero claro, están mucho más promocionadas. Y es verdad que a mí también me gusta indagar, buscar cosas más marginales. Y Jacques no me va a decir lo contrario, supongo. Pues me gusta mucho decir lo contrario, pero desgraciadamente... Bueno. Bien, pues si no hay más intervenciones del público, muchas gracias a Giovanni, muchas gracias a Odile por la participación activa. En cada encuentro que tenemos está Odile y es la que más habla y pregunta, así que muchas gracias. Ya se convirtió en un pilar de estas charlas. Bien, bueno, entonces, y los que no pudieron conectarse ahora, pues ojalá de aquí a un par de días pondré la grabación en YouTube si me sale mejor esta vez. Y hasta la próxima, entonces.